Era una tarde como cualquier otra en el pequeño pueblo de San Esteban, donde las calles polvorientas se llenaban del eco de los vendedores ambulantes y los murmullos de las vecinas intercambiando chismes. María, una mujer de 35 años, vivía en una casa sencilla, decorada con los rastros de una vida tranquila. Las paredes, cubiertas de fotografías familiares, contaban una historia de generaciones. Aunque nada en su vida parecía fuera de lugar, una sensación de vacío la acompañaba desde hacía tiempo, como un susurro constante en el fondo de su mente. Su rutina diaria comenzaba temprano. María se levantaba al amanecer, preparaba el desayuno para su esposo Carlos y su hija Sofía antes de salir hacia la escuela donde trabajaba como maestra de primaria. Era una mujer dedicada, con una paciencia infinita para los niños, y su esposo solía decir que tenía el don de transformar problemas en soluciones con una sonrisa. A pesar de su éxito profesional y una vida familiar aparentemente estable, María sentía que algo le faltaba. La relación con su esposo era tranquila, quizás demasiado. Carlos era un hombre trabajador, siempre dispuesto a ayudar, pero su naturaleza reservada y la rutina que dominaba sus días hacían que su matrimonio careciera de la chispa que alguna vez tuvieron. Por otro lado, Sofía, con su energía inagotable y su risa contagiosa, era el centro del mundo de María. Sin embargo, incluso la alegría de su hija no lograba llenar ese vacío inexplicable. A menudo, cuando las noches eran silenciosas y la casa estaba en calma, María se encontraba mirando las estrellas desde la ventana de su dormitorio. Recordaba a su madre, una mujer fuerte y amorosa que había fallecido hacía 5 años. Su madre había sido el pilar de la familia, siempre con una palabra de aliento y una calidez que parecía envolver a todos. María la extrañaba profundamente, pero lo que más la inquietaba era la sensación de que había algo que no sabía, algo importante que su madre nunca le dijo. El pueblo en el que vivían era pequeño, y todos se conocían. Los vecinos admiraban a María por su bondad y dedicación, pero también murmuraban sobre su tendencia a perderse en sus pensamientos, como si buscara algo que no podía encontrar. Las mujeres mayores del pueblo decían que era herencia de su madre, quien también tenía esa mirada introspectiva que parecía ver más allá de lo visible. Un día, mientras barría el patio de su casa, María observó a su hija jugando con unas muñecas. Sofía, con su cabello oscuro y ojos brillantes, era el retrato de la inocencia. En ese momento, María sintió un golpe de melancolía. ¿Qué tipo de madre fue la mía?, pensó. ¿Y qué clase de madre soy yo? Ese pensamiento se quedó con ella el resto del día, como un hilo invisible tirando de sus emociones. Aunque había aceptado la pérdida de su madre, sentía que quedaba mucho por comprender sobre ella, sobre su vida y las decisiones que tomó. Era un rompecabezas con piezas perdidas, y María no podía evitar preguntarse si alguna vez lograría completarlo. Esa noche, mientras se acostaba junto a Carlos, se quedó despierta mucho tiempo, mirando al techo. No podía explicar de dónde venía esa sensación de incertidumbre, pero sabía que algo en su vida estaba a punto de cambiar. No podía imaginar cuánto. María pasó la noche dando vueltas en la cama, incapaz de encontrar el sueño. Los pensamientos sobre su madre la asaltaban una y otra vez, como olas chocando contra una roca. Aunque siempre la recordaba con cariño, ahora sentía que esos recuerdos tenían grietas, espacios vacíos que antes no había notado. Se levantó temprano, como de costumbre, pero esa mañana, mientras el sol se filtraba tímidamente por las cortinas de la cocina, todo parecía distinto. Había una inquietud en su interior que no podía ignorar. Preparó el desayuno para su familia en silencio. Carlos, siempre práctico, notó que algo la preocupaba. ¿Estás bien?, le preguntó mientras untaba mermelada en una tostada. Sí, solo estoy cansada, respondió María con una sonrisa débil. No tenía las palabras para explicar lo que sentía y no estaba segura de que él lo entendería. Mientras Sofía recogía su mochila y se preparaba para la escuela, María la observó detenidamente. Había algo en su hija que le recordaba a su madre, la forma en que se reía, la curiosidad en su mirada. Sofía siempre quería saber más, siempre hacía preguntas, igual que María solía hacerlo de niña. Esa misma curiosidad, sin embargo, había sido un punto de tensión con su madre. María recordaba cómo, cuando era pequeña, le hacía preguntas interminables sobre su pasado, sobre su juventud, sobre los abuelos que apenas había conocido. Su madre respondía a veces con una sonrisa, a veces con evasivas y otras con un silencio que a María le parecía demasiado pesado para su corta edad.
Había cosas de las que su madre no hablaba, y en ese momento María no entendía por qué. Tras dejar a Sofía en la escuela, María decidió tomarse el resto del día libre. Sentía una necesidad urgente de estar sola, de intentar entender lo que la inquietaba. Se dirigió a la casa donde había crecido, para que ahora estaba deshabitada. Desde la muerte de su madre, nadie había tenido el valor de deshacerse de la vieja propiedad, y aunque estaba algo descuidada, cada rincón de la casa estaba impregnado de recuerdos. Al entrar, el aroma a madera vieja y polvo la envolvió. Se dirigió al desván, un lugar que había evitado durante años. De niña solía explorar cada rincón de esa casa, pero el desván siempre había tenido un aire misterioso, como si guardara secretos que no debían ser desvelados. Mientras subía los crujientes escalones, su corazón latía con fuerza. La luz del sol se filtraba débilmente a través de una pequeña ventana cubierta de telarañas. Las cajas amontonadas parecían esperar pacientemente ser abiertas. María se arrodilló frente a una de ellas y comenzó a explorar. La primera caja contenía viejas fotografías en blanco y negro, imágenes de su madre cuando era joven, con una sonrisa radiante. Había una carta amarillenta que reconoció inmediatamente. Era una de las que su madre le escribía a su padre cuando él viajaba por trabajo. María se la llevó al pecho, como si pudiera absorber algo de su esencia. En una de las últimas cajas, entre libros y papeles, encontró algo que no recordaba haber visto antes. Un cuaderno pequeño, de cuero marrón, con el nombre de su madre grabado en la portada. Al abrirlo, su corazón se detuvo. Eran las palabras de su madre, sus pensamientos, sus secretos. La sensación de vacío que había sentido durante tanto tiempo ahora parecía tener un propósito. Sin saberlo, María había encontrado una ventana al pasado que cambiaría todo. María sostuvo el pequeño cuaderno de cuero entre sus manos, su mente dividida entre la emoción y la aprensión. Lo miró detenidamente, sintiendo su peso, no solo el físico, sino el emocional. Era como si aquel diario encapsulara una parte de su madre que nunca había conocido, un retrato íntimo que había estado oculto tras los muros de su vida cotidiana. Las primeras palabras, escritas con una letra delicada pero firme, se le quedaron grabadas. A veces, los secretos son más pesados de lo que el corazón puede soportar, pero también son lo único que nos mantiene de pie. María sintió un escalofrío. Había algo profundamente personal en esas líneas, algo que hacía que el diario pareciera no estar destinado a ser leído por otros ojos. Sentada en el suelo del desván, comenzó a pasar las páginas. Las primeras entradas describían la juventud de su madre, sus días en un pequeño pueblo rural, llenos de trabajo duro y esperanzas silenciosas. María se sorprendió al leer sobre los sueños que su madre había tenido de joven. Quería ser maestra igual que ella, pero la vida, con su crudeza implacable, se había interpuesto. Obligada a abandonar sus estudios para cuidar de sus hermanos menores, su madre había sacrificado sus propios deseos por el bienestar de su familia. Cada página parecía una ventana a una vida llena de sacrificios que María no había imaginado. Las palabras eran sinceras, a veces dolorosas, y describían un mundo que ahora parecía distante, pero que en el fondo resonaba en el presente. María entendía ahora de dónde venía esa fortaleza que siempre había admirado en su madre. Pero no todo era resiliencia. Había un tono de melancolía en ciertas entradas, una tristeza que María no podía ignorar. En una de ellas, su madre hablaba de un amor perdido, alguien cuyo nombre no estaba escrito, pero que parecía haber dejado una marca imborrable en su corazón. María leyó con avidez, intentando entender, pero las palabras se detenían justo cuando la historia parecía empezar a revelarse. El tiempo en el desván pasó volando. María apenas se dio cuenta de que el sol ya comenzaba a descender, llenando el espacio con una luz cálida y dorada. Cerró el diario con cuidado y lo llevó consigo al comedor, donde lo colocó sobre la mesa como si fuera un objeto sagrado. Mientras miraba el cuaderno, sus pensamientos giraban en torno a las nuevas imágenes que tenía de su madre. No solo la veía como la figura amorosa y fuerte que había sido para ella, sino también como una mujer joven con sus propios sueños, luchas y secretos. Esa dualidad la conmocionaba y al mismo tiempo le daba un sentido renovado de conexión. Esa noche, cuando Carlos y Sofía regresaron, María estaba sumida en sus pensamientos. Respondió a las preguntas de su hija y compartió la cena con su esposo, pero su mente seguía en otro lugar. ¿Qué más encontraría en ese diario? ¿Qué otras verdades cambiarían la forma en que veía a su madre
y, por extensión, a ella misma. Después de que Sofía se durmiera y Carlos se retirara al cuarto, María encendió una pequeña lámpara en la sala. Con el diario en las manos, respiró hondo antes de abrirlo nuevamente. Sabía que lo que estaba por leer podría cambiar su vida, pero había algo más fuerte que el miedo, la necesidad de saber. María se acomodó en el sofá con el diario entre las manos, mientras la lámpara proyectaba una luz tenue que llenaba la sala de calidez. El silencio de la noche le daba una sensación de intimidad casi abrumadora, como si estuviera a punto de entrar en un diálogo privado con su madre. Respiró hondo antes de abrir el cuaderno en la página donde lo había dejado, sus dedos recorriendo con cuidado los bordes amarillentos de las hojas. Las siguientes entradas del diario se enfocaban en la vida diaria de su madre como esposa y madre joven. Había descripciones detalladas de momentos cotidianos, la primera vez que sostuvo a su primer hijo en brazos, los días de lluvia en los que cocinaba con lo poco que tenía, las noches en las que se sentaba a coser para ganar un poco más de dinero. Pero entre esas líneas también se asomaban pequeños fragmentos de vulnerabilidad, pensamientos que María nunca había oído de labios de su madre. A veces siento que estoy sola en este mundo, aunque me rodeen tantas personas. ¿Será que los sacrificios que hago se ven o solo pasan desapercibidos como si fueran parte del paisaje? María se detuvo al leer esas palabras. Pensó en su propia vida, en las veces que había sentido algo similar, ese peso de ser quien sostiene a los demás sin que nadie lo note del todo. Era extraño y a la vez reconfortante darse cuenta de que su madre había experimentado lo mismo. Era como si de alguna forma a través de esas páginas estuvieran conectando más allá del tiempo. A medida que avanzaba, el tono del diario cambiaba. Había una entrada en particular que le llamó la atención. Su madre describía una crisis familiar que María apenas recordaba, un conflicto entre sus padres cuando ella era muy pequeña. No se trataba de una pelea explosiva, sino de algo más sutil, una distancia que parecía crecer entre ellos por razones que su madre nunca explicaba del todo. Hay días en los que me pregunto si mi sacrificio realmente vale la pena, si al final estamos construyendo algo juntos o si estoy caminando sola mientras él mira desde lejos. No quiero que mis hijos sientan esta soledad que a veces me invade. Esas palabras resonaron profundamente en María. Nunca había visto a sus padres discutir ni había percibido tensiones importantes en su hogar, pero ahora empezaba a entender que, como muchos adultos, su madre había ocultado sus luchas para protegerla. María cerró los ojos por un momento, abrazando el cuaderno contra su pecho. Recordó a su madre en los días felices de su infancia, cantando mientras cocinaba, riendo en el patio mientras colgaba la ropa al sol, contando historias antes de dormir. Esos momentos ahora parecían tener un matiz diferente, como si hubieran sido actos de valentía más que simples gestos cotidianos. Continuó leyendo hasta llegar a una entrada que parecía distinta a las demás. Las palabras estaban escritas con más prisa, casi desbordando la página. Hoy me enfrenté a la decisión más difícil de mi vida, y no estoy segura de si fue la correcta. Quiero creer que todo lo que hago es por ellos, pero ¿y si algún día descubren esta parte de mí? ¿Podrán entenderlo? El corazón de María comenzó a latir más rápido. Las preguntas que su madre planteaba parecían dirigirse directamente a ella. Cerró el diario lentamente, sintiendo una mezcla de empatía, curiosidad y temor. Había algo más grande detrás de esas palabras, algo que aún no entendía, pero que estaba decidida a descubrir. Esa noche, mientras apagaba la lámpara y subía a su habitación, sintió que cada paso la acercaba más a una verdad que había permanecido enterrada durante años. Su madre no solo había sido una mujer fuerte, también había sido profundamente humana. María despertó al día siguiente con una sensación extraña. Sus sueños habían estado llenos de imágenes fragmentadas. Su madre riendo, llorando, escribiendo en su diario. Era como si el cuaderno hubiera abierto una puerta a un rincón de su memoria que llevaba años cerrado. Mientras el sol iluminaba suavemente la habitación, María se quedó en la cama unos minutos más, con los ojos clavados en el techo. Había una decisión rondando su mente. Debía continuar leyendo, pero también sentía que se acercaba a un punto donde las respuestas podrían cambiar todo lo que creía saber. Durante el desayuno, Carlos notó su distracción. ¿Sigues pensando en eso que encontraste? Preguntó mientras tomaba un sorbo de café. Sí, es complicado. María evitó entrar en detalles.
No era que no confiara en su esposo, pero las palabras del diario eran tan íntimas que sentía que debía procesarlas sola antes de compartirlas. Una vez que Carlos se fue al trabajo y Sofía estaba en la escuela, María volvió al diario. Se sentó en la sala, rodeada por el silencio de la casa, y retomó la lectura. La entrada que había dejado la noche anterior seguía resonando en su mente. Quiero creer que todo lo que hago es por ellos, pero ¿y si algún día descubren esta parte de mí? Al avanzar unas páginas, encontró lo que parecía ser una confesión. Las palabras eran más profundas, casi crudas, como si su madre hubiera descargado el peso de su corazón sobre el papel. Amé a alguien antes de casarme con el hombre que ahora es mi esposo. Fue un amor breve, pero intenso, de esos que dejan marcas invisibles que nunca desaparecen. Lo dejé ir porque sabía que nuestra vida juntos habría sido un desafío imposible de sostener en el mundo donde crecimos, pero siempre he guardado una parte de ese amor como un secreto que no me atrevo a confesar ni siquiera a mí misma. María sintió un nudo en la garganta. Nunca había imaginado que su madre pudiera haber amado a alguien antes de conocer a su padre. Había crecido con la idea de que su relación era el ejemplo perfecto de un matrimonio sólido y lleno de amor, pero ahora entendía que las cosas eran mucho más complejas. Las entradas siguientes hablaban de su padre, de cómo él había sido un buen hombre, aunque distante en ocasiones. Su madre lo describía con respeto y cariño, pero también con una leve melancolía, como si una parte de ella siempre hubiera estado en otro lugar. No me arrepiento de mi vida, pero hay días en los que me pregunto cómo habría sido si hubiera seguido mi corazón en lugar de las expectativas de los demás. Me consuela pensar que mis hijos nunca tendrán que cargar con ese tipo de decisiones, porque todo lo que hago es por ellos. María cerró el diario por un momento, sus manos temblando ligeramente. Era una revelación que, aunque no alteraba el amor y respeto que sentía por su madre, le hacía verla como alguien mucho más humano, más vulnerable. Comprendía ahora que los sacrificios que su madre había hecho no eran solo por su familia, sino también por las normas y restricciones que la sociedad le había impuesto. Mientras miraba por la ventana, los rayos de sol bailaban entre las ramas de un árbol cercano. María sintió una mezcla de emociones, tristeza, admiración y un deseo renovado de conocer más. Había aprendido algo invaluable. Su madre no era solo la figura fuerte y amorosa que recordaba, sino también una mujer con deseos, conflictos y sueños truncados. Respiró profundamente, sintiendo que estaba más cerca de comprender no solo a su madre, sino también a sí misma. Sabía que debía continuar porque había más secretos esperando ser descubiertos, más piezas de un rompecabezas que al completarse cambiaría su visión del pasado para siempre. María pasó el resto del día inmersa en sus pensamientos. Aunque cerró el diario después de leer esa confesión, las palabras de su madre seguían resonando en su mente, como un eco imposible de ignorar. Amé a alguien antes de casarme con tu padre. Era una frase sencilla, pero contenía un peso que parecía trastocar los cimientos de todo lo que había conocido sobre su familia. Mientras barría el patio, un hábito que solía calmar su mente, no podía dejar de pensar en lo que significaban esas revelaciones. Su madre había amado a alguien más y, aunque había construido una vida con su padre, parte de su corazón siempre había pertenecido a otra persona. María trató de imaginar cómo habría sido vivir con ese sentimiento, sosteniendo un amor escondido mientras criaba una familia. No era fácil reconciliar la mujer fuerte y siempre presente que recordaba con esta figura más compleja y melancólica que el diario le revelaba. Por la tarde decidió buscar a alguien que pudiera darle más contexto. Su tía Elena, la única hermana de su madre que seguía viva, había sido cercana a ella en su juventud. Aunque no se veían con frecuencia, María sabía que Elena siempre hablaba con franqueza, incluso sobre los temas que otros dos evitaban. Con el diario cuidadosamente guardado en su bolso, María se dirigió a la casa de su tía, ubicada al otro lado del pueblo. Era una vivienda modesta, rodeada de un jardín descuidado pero lleno de vida, con flores silvestres y maleza entremezcladas. Elena la recibió con una sonrisa cálida, aunque sus ojos dejaron entrever curiosidad al notar la expresión seria de su sobrina. ¿Todo bien, niña?, preguntó mientras la guiaba al interior de la casa. Sí. Bueno, no lo sé. María suspiró, insegura de cómo abordar el tema. Sacó el diario de su bolso y lo colocó sobre la mesa entre ambas. Elena arqueó una ceja, sorprendida.
¿Es el diario de tu mamá? Preguntó, tomando el cuaderno con manos temblorosas. Lo encontré ayer en el desván. He estado leyendo un poco y hay cosas que no entiendo del todo. Elena dejó escapar un suspiro largo y profundo. Tu madre siempre fue una mujer reservada, pero me imagino que hay cosas en ese diario que podrían sorprenderte. María asintió, incapaz de ocultar su inquietud. Habla de alguien que amó antes de casarse con papá. ¿Sabes algo sobre eso? Elena guardó silencio por un momento, mirando por la ventana como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Finalmente se giró hacia María con una expresión de tristeza. Sí, lo sabía. No todo, pero lo suficiente. Tu madre amaba profundamente a ese hombre, pero nuestra familia no lo aprobaba. Era pobre, y para tus abuelos eso era razón suficiente para prohibir esa relación. Al final, ella cedió. Siempre hacía lo que creía mejor para los demás, aunque eso significara renunciar a lo que quería. Las palabras de su tía cayeron como un peso sobre los hombros de María. Era como si, poco a poco, estuviera desentrañando una versión de su madre que había permanecido oculta durante años. ¿Ella fue feliz con papá? Preguntó con un hilo de voz, temiendo la respuesta. Elena sonrió con ternura. Sí, fue feliz, pero nunca dejó de preguntarse cómo habría sido su vida si hubiera seguido su corazón. Era humana María, como todos nosotros. Hizo lo mejor que pudo, pero también tenía sus heridas. María sintió lentamente, sintiendo que la imagen idealizada de su madre se transformaba en algo más real, más cercano. Esa noche, mientras volvía a casa, comprendió que estaba empezando a ver a su madre no solo como madre, sino como mujer, con sueños, sacrificios y decisiones difíciles. Era un descubrimiento doloroso, pero al mismo tiempo hermoso, porque la acercaba más a ella que nunca. Cuando María llegó a casa, el cielo ya estaba teñido de un naranja profundo. La conversación con su tía la había dejado con una mezcla de emociones difícil de explicar. Había aprendido tanto en tan poco tiempo, pero al mismo tiempo sentía que solo estaba arañando la superficie de algo mucho más grande. No podía dejar de pensar en las palabras de Elena. Era humana, María, como todos nosotros. Hizo lo mejor que pudo, pero también tenía sus heridas. Esa noche, mientras Carlos y Sofía dormían, María volvió a sentarse con el diario en la sala. Esta vez lo abrió con una sensación distinta. Ya no estaba buscando solo respuestas, quería comprender a su madre desde una nueva perspectiva, como la mujer que había sido antes de convertirse en madre. Las páginas siguientes eran más introspectivas. Su madre escribía sobre sus hijos, sus miedos y sus esperanzas para ellos. Había una ternura en sus palabras que hizo que los ojos de María se llenaran de lágrimas. Mis hijos son mi mayor logro. A veces pienso que ellos son la razón por la que todas mis decisiones, incluso las más dolorosas, tienen sentido. Sin embargo, entre esas palabras de amor y sacrificio, María encontró una entrada que la hizo detenerse. Era diferente de las demás, más corta y escrita con una caligrafía más apretada, como si su madre hubiera estado apurada o emocionada al escribirla. Hoy lo vi. Pasaron años, pero en ese momento fue como si el tiempo no hubiera pasado. Su mirada seguía siendo la misma, llena de esa mezcla de ternura y melancolía que me cautivó cuando éramos jóvenes. No hablamos, pero nuestros ojos lo dijeron todo. Recordé por qué lo amé y al mismo tiempo recordé por qué no que podía elegirlo. María se quedó inmóvil, como si las palabras la hubieran golpeado físicamente. Su madre había vuelto a encontrarse con ese hombre, ese amor del que nunca había hablado. La idea de que ese capítulo de su vida no estaba completamente cerrado le parecía sorprendente, pero también inevitablemente humano. Era como si la vida misma hubiera querido recordarle a su madre lo que había dejado atrás, aunque fuera solo por un instante. Durante los días siguientes, María no pudo evitar pensar en esa entrada. Se preguntaba si su madre había hablado con alguien más sobre ese encuentro, si había compartido sus sentimientos con alguien o si todo había quedado encerrado en las páginas de ese diario. Decidió volver a hablar con Elena, pero esta vez con un enfoque más directo. ¿Sabías que mamá volvió a ver a ese hombre? Preguntó cuando se sentaron a tomar café en el porche de su tía. Elena pareció sorprendida, pero no incrédula. No me lo dijo, pero no me sorprende. Vivíamos en un pueblo pequeño, María. Era difícil evitar encontrarse con viejos conocidos. Si lo vio, estoy segura de que no fue por elección. ¿Crees que papá lo supo alguna vez? Elena negó con la cabeza. Tu padre no era del tipo que hacía preguntas, especialmente si intuía que las respuestas podían dolerle.
Y tu madre, ella era muy protectora con él, incluso de sus propios sentimientos. María sintió que esas palabras añadían una nueva capa de complejidad a la historia de sus padres. La imagen de su madre como una mujer que cargaba con sus propios secretos para proteger a los demás era al mismo tiempo triste y admirable. Esa noche, María volvió al diario una vez más, con una creciente determinación de descubrir todo lo que su madre había dejado entre esas páginas. No era solo curiosidad lo que la impulsaba, era un deseo profundo de entender a la mujer que había amado, perdido y ahora redescubría. Había algo transformador en ese proceso, algo que no solo cambiaba su perspectiva sobre su madre, sino también sobre sí misma. Esa noche el silencio de la casa envolvía a María mientras volvía a abrir el diario, sintiendo que cada página era un puente que la llevaba más cerca de su madre. Estaba más decidida que nunca a entenderla, no solo como madre, sino como mujer. Conforme avanzaba en la lectura, las palabras escritas parecían cobrar vida, como si su madre estuviera sentada a su lado hablándole directamente desde el pasado. En una de las entradas siguientes, su madre describía un momento que le pareció especialmente significativo. A veces me pregunto si el amor que elegí fue el correcto, no porque no ame a mi esposo, sino porque el otro amor me hizo sentir algo que nunca he vuelto a experimentar. Sin embargo, sé que tomé la decisión correcta para mis hijos, para la estabilidad de esta familia. Al final, no es eso lo que más importa. Pero, ¿quién soy yo fuera de este rol? ¿Qué queda de la mujer que fui alguna vez? María se detuvo, leyendo esas palabras una y otra vez. Era un dilema que nunca habría imaginado en su madre. Esa lucha interna entre el deber y el deseo, entre lo que se esperaba de ella y lo que realmente sentía. La imagen que había tenido de su madre como una figura inquebrantable ahora se enriquecía con una complejidad que la hacía aún más admirable. Conforme continuaba, notó un cambio en el tono del diario. Las entradas se volvían más reflexivas, más enfocadas en el futuro de sus hijos. Había frases llenas de esperanza y amor, pero también impregnadas de preocupación. Mi mayor miedo no es que descubran mis secretos, sino que no aprendan a vivir sin miedo al juicio de los demás. Quiero que sean libres, que sigan sus corazones sin las cadenas que yo llevé toda mi vida. Si eso es posible, entonces todo habrá valido la pena. María cerró los ojos, dejando que esas palabras calaran hondo. Era como si su madre hubiera sabido que algún día su hija necesitaría leer esas líneas, como si fueran un mensaje directo para ella. La frase sin miedo al juicio de los demás resonaba especialmente porque María sabía que, en muchos aspectos, también había moldeado su vida basándose en las expectativas de los demás. Esa noche María decidió hacer algo que había estado posponiendo durante años. Llamó a su hermano mayor, Roberto. Aunque vivían en la misma ciudad, su relación se había enfriado desde la muerte de su madre. Había diferencias, malentendidos y una distancia emocional que nunca habían abordado. Hola, Roberto, dijo con voz vacilante cuando él contestó. María, qué sorpresa. ¿Todo bien? Sí, bueno, más o menos. Encontré algo. El diario de mamá. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea antes de que Roberto respondiera. ¿El diario? No sabía que mamá tenía uno. Yo tampoco. Lo encontré hace poco y creo que hay cosas que deberíamos hablar como familia. ¿Podríamos reunirnos este fin de semana? Roberto aceptó, aunque su tono era cauteloso. María colgó el teléfono sintiéndose nerviosa, pero también aliviada. Era un paso pequeño, pero importante, para cerrar las brechas que el tiempo y las circunstancias habían abierto entre ellos. Cuando volvió a sentarse con el diario, decidió escribir en una hoja aparte sus propios pensamientos. Era como si el acto de leer las palabras de su madre la hubiera inspirado a reflexionar sobre su propia vida. Escribió sobre sus miedos, sus esperanzas y sus propios sacrificios, como si estuviera continuando una conversación que había comenzado en esas páginas. Esa noche, María durmió profundamente, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, estaba empezando a comprender no solo a su madre, sino también a sí misma. Su historia estaba entrelazada con la de ella de una manera que antes no había visto, y eso la llenaba de una extraña paz. Había mucho más por descubrir, pero ahora sabía que estaba lista para enfrentarlo. El fin de semana llegó con una mezcla de ansiedad y determinación para María. Había pasado los días reflexionando sobre todo lo que había leído en el diario, organizando sus pensamientos y preparándose para la reunión con Roberto.
Aunque sentía que abrir estas conversaciones podría ser difícil, también sabía que era necesario. Su madre había construido su vida sobre cimientos de sacrificios y secretos, pero María quería algo diferente para su propia familia: apertura, conexión y entendimiento. Cuando Roberto llegó a la casa, su semblante era reservado, como si no estuviera seguro de lo que estaba a punto de enfrentar. Era un hombre alto y serio, con la mirada de alguien que había cargado con más responsabilidades de las que le correspondían desde joven. María lo recibió con una sonrisa nerviosa y una taza de café caliente, intentando suavizar la tensión que llenaba la habitación. Gracias por venir, dijo María mientras se sentaban en la sala. No sabía que mamá tenía un diario. Esto es inesperado. Roberto jugueteó con su taza, evitando mirar a su hermana directamente. Lo encontré hace unos días, en el desván. María colocó el cuaderno sobre la mesa entre ambos, como un pequeño objeto lleno de promesas y dudas. Roberto lo miró con cautela. ¿Qué dice? Muchas cosas que no sabíamos sobre ella, sobre su vida antes de nosotros, sobre las decisiones que tomó y cómo las vivió. María tomó una respiración profunda antes de continuar. Algunas cosas son difíciles de escuchar, pero creo que es importante que las sepamos. Roberto asintió lentamente, su expresión endureciéndose mientras escuchaba. María abrió el diario y comenzó a leer en voz alta las entradas que consideraba más relevantes, aquellas que hablaban del sacrificio, del amor que su madre había dejado atrás y de sus esperanzas para ellos como familia. Al principio, Roberto escuchó en silencio, pero a medida que las palabras de su madre llenaban la habitación, su rostro comenzó a suavizarse. Cuando María terminó de leer una entrada particularmente emotiva, donde su madre escribía sobre el deseo de que sus hijos vivieran sin las cadenas del miedo al juicio, Roberto habló finalmente. Nunca imaginé que mamá llevara tanto dentro de sí. Siempre pensé que ella estaba en paz con todo. Yo también lo pensé. Pero leer esto me hace darme cuenta de que era mucho más de lo que veíamos. Era fuerte, pero también humana, y tenía sus propias luchas. María lo miró, buscando en su rostro una señal de conexión. Roberto asintió, su mirada ahora más cálida. A veces pienso que la fallé. Después de su muerte me distancié de todos. No quise enfrentar todo lo que ella dejó. No la fallaste, Roberto. Creo que mamá entendía que todos lidiamos con las cosas a nuestra manera, pero creo que también quería que estuviéramos unidos, no solo como familia, sino como personas que realmente se entienden. Hubo un largo silencio entre ambos, pero no era incómodo. Era como si ambos estuvieran procesando las palabras que habían compartido, permitiendo que el significado de todo lo que estaban aprendiendo se asentara. Finalmente, Roberto tomó el diario y lo sostuvo con cuidado, como si fuera algo frágil. ¿Puedo llevármelo unos días? Me gustaría leerlo por mi cuenta. María sonrió, sintiendo que esa petición era un pequeño triunfo. Claro, pero prométeme que hablaremos de esto de nuevo. Mamá escribió estas palabras para sí misma, pero creo que también quería que nos ayudaran a nosotros. Lo prometo. Cuando Roberto se fue, María sintió una ligera sensación de alivio. Habían dado un paso importante, no solo hacia entender a su madre, sino también hacia sanar las heridas que habían crecido entre ellos desde su muerte. Esa noche, María se sintió más conectada que nunca con su familia y de alguna manera con su propia historia. Había mucho más que explorar, pero ahora sabía que no estaba sola en el viaje. Los días siguientes transcurrieron con una calma extraña, como si el acto de compartir el diario con Roberto hubiera liberado algo en María. Sin embargo, también había una sensación de expectativa en el aire, una especie de pausa antes de que algo importante ocurriera. María sabía que no podía detenerse aquí. Había más por descubrir, más piezas por encajar. Roberto había prometido leer el diario con cuidado, pero también estaba claro que ese proceso le tomaría tiempo. Mientras tanto, María sintió la necesidad de seguir profundizando en lo que había aprendido. Decidió visitar lugares del pasado de su madre, sitios que ella había mencionado en el diario, con la esperanza de que le dieran más contexto o respuestas. El primero en su lista era la iglesia del pueblo, un lugar que su madre había descrito como su refugio durante los momentos más difíciles. María no era particularmente religiosa, pero recordó que su madre solía hablar de la paz que sentía cuando se sentaba en las viejas bancas de madera, mirando los vitrales que llenaban el recinto de colores cálidos.
Cuando llegó, la iglesia estaba vacía, salvo por una anciana que encendía velas en un rincón. María recorrió el lugar en silencio, dejando que la atmósfera tranquila la envolviera. Al pasar por una fila de bancos, encontró una inscripción tallada en uno de ellos. Aunque estaba desgastada, todavía podía leerse: Esperanza es luz. Recordó una entrada del diario donde su madre mencionaba esa frase. Era algo que su madre había repetido a lo largo de su vida, especialmente en los momentos difíciles. María se sentó en el banco y cerró los ojos, intentando imaginar cómo su madre se habría sentido en ese lugar, buscando consuelo mientras cargaba con sus propias luchas internas. Después de unos minutos, una voz la sacó de sus pensamientos. Perdona, ¿te puedo ayudar en algo? Era la anciana que había estado encendiendo velas. María le sonrió tímidamente y negó con la cabeza. No, gracias. Solo estoy recordando a alguien. La mujer se sentó junto a ella, como si sintiera que María necesitaba hablar. Muchas personas vienen aquí buscando recordar. Este lugar guarda muchos secretos, ¿sabes? Dijo con una sonrisa. María no pudo evitar sentirse intrigada. Mi madre solía venir aquí. Siempre decía que este lugar la ayudaba a encontrar esperanza. La mujer asintió, como si entendiera perfectamente. A veces, cuando la vida nos quita más de lo que creemos poder soportar, la esperanza es lo único que nos queda. María pensó en las palabras del diario de su madre, en todo lo que había cargado en silencio. Le agradeció a la anciana por su compañía y salió de la iglesia sintiéndose un poco más conectada con la mujer que su madre había sido. Su siguiente destino fue el pequeño parque del pueblo, otro lugar que su madre había mencionado con frecuencia. Allí, bajo un árbol específico, había escrito su última carta al hombre que alguna vez había amado. María buscó el árbol, guiándose por las descripciones del diario, y finalmente lo encontró, un roble grande y antiguo, con ramas que parecían abrazar el cielo. Se sentó bajo el árbol, dejando que la brisa le despeinara el cabello. En su mente podía ver a su madre sentada en ese mismo lugar, escribiendo con lágrimas en los ojos y una determinación férrea en el corazón. María cerró los ojos y tocó la corteza del árbol, como si a través de ese simple gesto pudiera sentir algo de lo que su madre había sentido. Al regresar a casa esa noche, María se dio cuenta de algo. Aunque el diario era la guía que la había llevado hasta allí, lo que realmente estaba haciendo era reconstruir su conexión con su madre, no solo a través de las palabras, sino también en los lugares que habían sido importantes para ella. Era un proceso de descubrimiento, sí, pero también uno de reconciliación, no solo con su madre, sino con la mujer que había sido antes de ser madre. Había empezado a entender que su madre no solo había dejado un legado de amor y sacrificio, sino también un ejemplo de humanidad profunda y compleja que María apenas comenzaba a comprender. El aire de la noche tenía un aroma fresco cuando María llegó a casa después de su recorrido por los lugares significativos del pasado de su madre. Aunque físicamente estaba cansada, emocionalmente sentía un tipo de energía diferente, una mezcla de claridad y propósito. Esos sitios le habían permitido experimentar algo más profundo, casi como si estuviera compartiendo momentos con su madre más allá del tiempo. Entró en la sala y se encontró con un mensaje de Roberto en su teléfono. Había avanzado con la lectura del diario y quería hablar. María no tardó en llamarlo, ansiosa por escuchar lo que su hermano tenía que decir. María, dijo Roberto en cuanto atendió la llamada, hay algo que no puedo sacarme de la cabeza. El tono de su voz era serio, pero no distante. Parecía que el diario había empezado a abrir algo en él también. Dime, ¿qué encontraste? Estuve leyendo sobre lo que mamá escribió acerca de papá. Sabía que tenían sus diferencias, pero nunca imaginé que ella sintiera tantas dudas. Hizo una pausa, como si las palabras le costaran salir. ¿Crees que papá lo sabía? ¿Que entendía lo que mamá estaba pasando? María reflexionó un momento antes de responder. No lo sé. Mamá era muy reservada, incluso con nosotros. Quizás trató de protegerlo también, de la misma forma que nos protegió a nosotros. Eso suena como ella, siempre pensando en los demás antes que en sí misma. Pero, ¿y papá? ¿Hizo lo mismo por ella? La pregunta quedó flotando en el aire. Era una interrogante que María no podía responder. Su padre había sido un hombre trabajador y bondadoso, pero también distante en ciertos aspectos. Era alguien que prefería actuar en lugar de hablar, y muchas de sus emociones quedaban encerradas detrás de su rutina diaria. Quizás deberíamos hablar con él,
sugirió María, aunque el nerviosismo en su voz era evidente. No sé si papá estaría dispuesto a abrirse sobre algo así, respondió Roberto, dudoso. Tal vez, pero creo que es importante intentarlo. No se trata solo de entender a mamá, sino de comprender nuestra familia por completo. Roberto suspiró como si estuviera considerando las implicaciones de esa conversación. De acuerdo, lo intentaré, pero quiero que estés conmigo cuando lo hagamos. Por supuesto, dijo María sin dudar. Tras colgar, se dio cuenta de que el siguiente paso en su viaje de descubrimiento no solo involucraba el pasado de su madre, sino también el presente de su padre. Había sido una figura constante en sus vidas, pero ahora parecía haber grietas en esa constancia que necesitaban ser exploradas. Al día siguiente, María llamó a su padre y organizó una visita para ella y Roberto. No mencionó el diario, solo le dijo que querían pasar tiempo con él y hablar de recuerdos familiares. Su padre aceptó con una calidez que hizo que María se sintiera un poco más tranquila. Cuando llegó el día, María y Roberto se sentaron con su padre en la vieja sala familiar. Las paredes seguían adornadas con las mismas fotografías de siempre, pero esa vez todo parecía más cargado de significado. Papá, hemos estado recordando a mamá mucho últimamente, comenzó María con voz suave. Encontramos algo que ella dejó, un diario. Su padre levantó la vista, sorprendido. ¿Un diario? Nunca supe que escribía. Ella escribió sobre muchas cosas, sobre nosotros, sobre ti, sobre su vida antes de que nos formáramos como familia. Hay tanto de ella que no conocíamos. Los ojos de su padre se llenaron de algo que María no esperaba, una mezcla de tristeza y nostalgia. Siempre supe que ella tenía un mundo dentro de sí que no compartía del todo, pero nunca pensé que lo escribiera. María sintió que estaban al borde de algo importante, como si esa conversación pudiera abrir una nueva ventana hacia el pasado de todos ellos. El aire en la sala era apesado, pero también lleno de posibilidades, como si finalmente estuvieran listos para enfrentarse a las verdades que habían quedado en silencio por tanto tiempo. El silencio en la sala se prolongó denso, pero lleno de emociones no dichas. María y Roberto miraban a su padre esperando que dijera algo más. Finalmente él dejó escapar un suspiro largo y profundo, apoyando los codos en las rodillas y entrelazando las manos frente a su rostro. Suena como algo que haría tu madre, dijo en voz baja, casi más para sí mismo que para ellos. María se inclinó un poco hacia adelante, queriendo capturar cada palabra. Papá. Ella escribió sobre cosas que no sabíamos, sobre cómo se sentía, las decisiones que tomó, las cosas que tuvo que dejar atrás, pero también escribió sobre ti, sobre lo que significabas para ella. Los ojos de su padre se movieron hacia la mesa de centro, como si buscaran allí respuestas que no podía articular. Siempre supe que tu madre tenía secretos, dijo después de un momento, no porque me los ocultara intencionadamente, sino porque así era ella. Una parte de ella siempre estaba en otro lugar. La confesión dejó a María y a Roberto sin palabras. Había una honestidad en la voz de su padre que nunca antes habían escuchado. ¿Alguna vez hablaste con ella sobre eso?, preguntó Roberto con cautela. El padre de ambos negó con la cabeza lentamente. No, me daba miedo. Pensaba que si lo hacía ella se alejaría más. Así que elegí no preguntar, no presionar. Me dije a mí mismo que lo importante era lo que teníamos aquí, nuestra familia. María sintió un nudo en el pecho. Las palabras de su padre confirmaban lo que el diario sugería, que tanto él como su madre habían vivido con sus propias reservas, amándose, pero con un océano de emociones no expresadas entre ellos. Ella te amaba, papá, dijo María con voz firme. Lo dejó muy claro en su diario, pero también creo que quería algo más para nosotros, para que no cargáramos con los mismos sacrificios que ella. Su padre levantó la vista, sus ojos vidriosos por las lágrimas contenidas. Siempre pensé que la cuidaba lo suficiente, que hacía lo necesario para que fuera feliz, pero ahora me pregunto si la protegí de la manera equivocada. No creo que mamá quisiera que te culparas, intervino Roberto con una seriedad que rara vez mostraba. Ella tomó sus decisiones y creo que estaba en paz con ellas. Lo que quería era que nosotros pudiéramos aprender de su vida para no repetir los mismos silencios. Hubo un momento de conexión entre los tres, una comprensión mutua que nunca antes habían compartido. Era como si, a través de las palabras del diario, no solo estuvieran redescubriendo a su madre, sino también entendiendo las dinámicas que habían moldeado su familia. ¿Puedo leer el diario?, preguntó su padre finalmente,
con una mezcla de temor y esperanza en su voz. María sintió, sintiendo que ese era el siguiente paso necesario. Por supuesto, papá. Creo que mamá habría querido que lo hicieras. Le entregó el cuaderno con cuidado, como si fuera un tesoro frágil. Su padre lo sostuvo entre sus manos durante un largo rato antes de abrirlo lentamente. A medida que leía, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No era solo tristeza lo que expresaban, sino también un tipo de liberación. María y Roberto permanecieron a su lado en silencio, respetando el momento. Había algo profundamente sanador en esa escena. Tres generaciones de emociones entrelazadas en un mismo espacio, buscando reconciliarse con el pasado y el presente. Esa noche, mientras se despedían, su padre los abrazó con más fuerza de lo habitual. No dijo mucho más, pero sus ojos hablaban por él. María y Roberto entendieron que aunque el camino hacia la reconciliación familiar era largo, habían dado un paso importante hacia la comprensión mutua. Y en ese momento, eso era suficiente. Los días que siguieron a la conversación con su padre estuvieron llenos de una sensación de calma inusual para María. No era una calma que proviniera de la resolución completa, sino de la certeza de que estaban avanzando hacia algo más honesto como familia. Sabía que el proceso de reconciliarse con el pasado no sería sencillo ni inmediato, pero se sentía fortalecida por los pasos que ya habían dado juntos. Roberto había regresado a su rutina diaria, pero prometió mantenerse en contacto más seguido. Su padre, por su parte, leía el diario en pequeñas dosis, a menudo en silencio en la sala familiar, donde María lo encontraba perdido en pensamientos cada vez que lo visitaba. Una tarde, mientras revisaba el diario por su cuenta, María encontró una entrada que había pasado por alto anteriormente. Era una página escrita con una caligrafía más desordenada que de costumbre, como si las palabras hubieran sido anotadas rápidamente, impulsadas por una emoción urgente. Hoy siento que estoy perdiendo la conexión con quienes más amo, no porque no los quiera, sino porque hay partes de mí que nunca les he mostrado. Me pregunto si un día encontrarán estas páginas y entenderán que todo lo que hice, lo hice por ellos, incluso cuando no sabía cómo explicarlo en palabras. María sintió un nudo en el pecho al leer esas palabras. Su madre había cargado con tantas emociones no dichas, con una dualidad entre su amor incondicional y sus propias dudas internas. Era como si en esa entrada, más que en cualquier otra, su madre hubiera dejado al descubierto su corazón. Esa misma noche, Roberto la llamó inesperadamente. He estado pensando mucho en todo esto, dijo con un tono que sonaba más introspectivo que de costumbre, en cómo mamá vivió y cómo nuestras vidas han sido moldeadas por cosas que ni siquiera sabíamos hasta ahora. María sintió, aunque sabía que él no podía verla. Yo también. Siento que la estoy conociendo de una manera que nunca imaginé, y eso me hace replantearme muchas cosas sobre nosotros, sobre cómo crecimos. Exacto. Y creo que deberíamos reunirnos como familia, no solo tú, yo y papá, sino también los demás. Hablar de esto, abrirnos, es algo que mamá nunca tuvo, y nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo. La idea resonó profundamente en María. Tenía razón. Sus otros hermanos también tenían derecho a conocer esa faceta de su madre, a reflexionar sobre cómo esos secretos podían haber influido en sus propias vidas y relaciones. ¿Crees que estarán dispuestos a escucharnos? Preguntó con un tono de duda. No lo sé, pero creo que vale la pena intentarlo. Si mamá hizo tantos sacrificios por nosotros, lo menos que podemos hacer es honrarla tratando de entendernos como familia. El plan comenzó a tomar forma. Roberto y María se encargaron de organizar una reunión en casa de su padre el próximo fin de semana. Aunque no sabían exactamente cómo reaccionarían sus hermanos, ambos sentían que era un paso necesario para continuar el legado de su madre de una manera más abierta y libre. Cuando llegó el día, la casa se llenó de risas nerviosas y abrazos formales. Era evidente que todos estaban un poco incómodos, pero también curiosos por lo que los había reunido. María tomó la iniciativa, colocando el diario en el centro de la mesa. Este cuaderno ha cambiado la manera en que veo a mamá, y creo que también puede ayudarnos a entendernos mejor como familia. La sala quedó en silencio, pero no era un silencio de rechazo. Era la expectación de quienes sabían que estaban a punto de enfrentar algo profundo y significativo. Por primera vez en años, todos estaban reunidos con un propósito más grande que ellos mismos: comprender la historia que los unía y dar un paso hacia la conexión que su madre siempre había deseado para ellos.
La reunión en casa de su padre comenzó con un aire de incertidumbre. Los hermanos de María intercambiaban miradas cautelosas, como si intentaran adivinar por qué ella y Roberto los habían convocado. El diario estaba sobre la mesa, una presencia pequeña pero imponente, su simple existencia cargada de promesas de revelaciones. María respiró profundamente antes de hablar. Gracias por venir. Sé que esto puede parecer extraño, pero Roberto y yo sentimos que era importante compartir algo que encontramos. Las miradas se volvieron hacia ella, expectantes pero también tensas. Sus hermanos menores, Sofía y Andrés, parecían más desconcertados que curiosos. Su hermana mayor, Elena, tenía los brazos cruzados, una postura que denotaba escepticismo. Es el diario de mamá, continuó María, colocando una mano sobre el cuaderno. Lo encontré hace poco y desde entonces lo hemos estado leyendo. Está lleno de cosas que no sabíamos sobre ella, cosas que creo que debemos conocer, no solo para entenderla, sino para entendernos a nosotros mismos como familia. Elena arqueó una ceja. ¿Y qué crees que vamos a encontrar ahí? Sabemos quién era mamá, una mujer fuerte, amorosa, que nos dio todo. Eso es cierto, intervino Roberto, pero también era más que eso. Era una persona con sueños, sacrificios y sentimientos que nunca compartió del todo. Lo que escribió aquí nos muestra una parte de ella que no conocíamos y creemos que merece ser escuchada. María abrió el diario y comenzó a leer en voz alta una entrada que había elegido cuidadosamente, una que capturaba el amor y las luchas internas de su madre. Era un pasaje donde hablaba de su deseo de que sus hijos vivieran con más libertad que la que ella había tenido, sin las ataduras del miedo o el sacrificio no reconocido. Al terminar, la sala quedó en silencio. Andrés, el más joven, fue el primero en hablar. Nunca imaginé que mamá pensara así. Siempre parecía tan segura de todo, como si nada la pudiera tambalear. Eso es lo que queremos mostrarles, dijo María con suavidad. Mamá era fuerte, sí, pero también tenía dudas, miedos y sueños que nunca se cumplieron, no para que la juzguemos, sino para que podamos entenderla mejor. Elena suspiró, todavía con los brazos cruzados. ¿Y qué esperan que hagamos con esto? Mamá ya no está. Saber que tenía dudas no va a cambiar lo que hizo por nosotros. No se trata de cambiar el pasado, respondió Roberto con una calma que sorprendió a María. Se trata de aprender de él. Mamá siempre quiso que estuviéramos unidos, pero desde que ella murió, todos hemos seguido por caminos separados, distantes. Este diario nos da una oportunidad de reflexionar, de acercarnos. Las palabras de Roberto parecieron suavizar la actitud de Elena. Lentamente descruzó los brazos y miró el diario como si de repente hubiera empezado a comprender su significado. Quiero leerlo, dijo, su voz menos rígida, pero quiero hacerlo por mi cuenta. Claro, pero después de leerlo, prometamos hablar sobre ello como familia, sugirió María. Los demás asintieron, incluyendo Sofía, que hasta entonces había estado en silencio. La reunión terminó con una sensación de alivio. Aunque quedaban muchas conversaciones pendientes, todos habían dado el primer paso hacia algo más profundo. Por primera vez desde la muerte de su madre, había una chispa de esperanza de que, como familia, podrían sanar las heridas invisibles que el tiempo había dejado. Esa noche, mientras guardaba el diario, María sintió algo diferente. Una especie de paz que provenía de saber que, aunque el camino fuera largo, estaban empezando a recorrerlo juntos. Su madre había dejado un legado más grande de lo que cualquiera de ellos había imaginado, y ahora, finalmente, estaban listos para honrarlo. En los días que siguieron a la reunión, cada uno de los hermanos llevó consigo el diario en diferentes momentos, sumergiéndose en las palabras de su madre. María sentía que cada lectura era un paso más hacia la sanación, no solo del pasado, sino también de las relaciones que se habían enfriado tras la pérdida de su madre. Aunque nadie dijo nada inmediatamente después de leerlo, poco a poco empezaron a surgir pequeñas señales de cambio. Un mensaje inesperado llegó al teléfono de María una tarde. Era de Sofía, quien siempre había sido la más reservada de los cuatro. Gracias por compartir el diario. Ahora entiendo mucho mejor a mamá y también a mí misma. Cuando tengas tiempo me gustaría que hablemos más sobre ella. María sonrió al leerlo. Sofía había sido una figura distante desde la muerte de su madre, prefiriendo lidiar con su dolor en soledad. Ese mensaje era un indicio de que el diario estaba cumpliendo su propósito, uniendo los hilos rotos de la familia. Decidieron organizar otra reunión, esta vez con un tono más informal, casi como un encuentro casual,
pero todos sabían que había un propósito más profundo detrás. María preparó café y un pastel que le recordaba a las tardes de infancia con su madre mientras los demás llegaban uno a uno. Bueno, lo leí completo, dijo Elena mientras tomaba un sorbo de café, y debo admitir que me sorprendió. Los demás esperaban en silencio mientras ella encontraba las palabras adecuadas. Siempre pensé que mamá era perfecta, pero ahora entiendo que ser perfecta no significa no tener dudas o miedos. Ella tenía tanto dentro de sí, y creo que nunca le dimos el reconocimiento que merecía. Roberto asintió. Es cierto, pero también creo que ella nunca buscó ese reconocimiento. Mamá vivía para nosotros, y creo que lo único que quería era que fuéramos felices y estuviéramos unidos. Andrés, el menor, intervino entonces con una seriedad poco habitual en él. Leí una parte donde hablaba de lo que sacrificó para mantener la familia unida. Me hizo pensar en cómo he vivido mi vida, siempre buscando lo más fácil, sin valorar lo que mamá nos dio. Su confesión dejó a todos reflexionando. No era común que Andrés, que siempre había sido el más despreocupado, hablara con tanta honestidad. Pero no creo que ella quisiera que te sintieras culpable, dijo María con suavidad. Creo que su mensaje era más sobre cómo vivir plenamente, sin miedo al juicio ni a los sacrificios innecesarios. La conversación fluyó como no lo había hecho en años. Compartieron recuerdos de su madre, tanto los alegres como los difíciles, y cada uno agregó un pedazo al rompecabezas de quién había sido realmente. En un momento, su padre, que había estado escuchando en silencio, intervino. Mamá siempre decía que la familia era como un árbol. Cada rama puede crecer en una dirección distinta, pero todas comparten las mismas raíces. Creo que este diario es su forma de recordarnos esas raíces. Hubo un asentimiento colectivo, como si todos entendieran por primera vez lo que eso significaba realmente. Esa noche, después de que todos se hubieran marchado, María se quedó sola en la sala, mirando el diario que ahora estaba lleno de marcas de las manos de su familia. Era más que un objeto, se había convertido en un símbolo de todo lo que su madre había representado: amor, sacrificio y una fuerza que los unía incluso en su ausencia. Con el corazón lleno de gratitud, María cerró el diario y lo colocó cuidadosamente en un lugar visible. No era el final de la historia, sino un nuevo comienzo, uno que ahora podían escribir juntos, honrando la memoria de su madre y construyendo un futuro más fuerte como familia. La transformación en la dinámica familiar de María se volvió más evidente en las semanas siguientes. Las llamadas, que antes eran escasas y formales, se volvieron más frecuentes y llenas de significado. Los hermanos, que habían vivido como satélites distantes tras la muerte de su madre, empezaron a gravitar de nuevo hacia un núcleo común, impulsados por el descubrimiento compartido de las palabras del diario. Un domingo por la tarde, decidieron organizar una comida familiar en casa de su padre. Habían pasado años desde la última vez que todos se reunieron alrededor de la misma mesa, sin que un evento formal o un compromiso los forzara a hacerlo. Esta vez lo hacían por elección, movidos por la sensación de que estaban construyendo algo nuevo, algo más fuerte que antes. María llegó temprano para ayudar a su padre a preparar la comida. Mientras cortaba verduras en la cocina, lo observó trabajar con una destreza tranquila, como si el acto de cocinar para sus hijos lo conectara de alguna manera con el pasado. Papá, gracias por esto, dijo María, rompiendo el silencio. Él levantó la vista, sus ojos brillando con una mezcla de gratitud y melancolía. Tu madre habría querido que hiciéramos esto. Siempre soñó con tener una familia que se cuidara, incluso cuando ella ya no estuviera. Las palabras llenaron a María de una calidez que no esperaba. Sabía que su padre estaba cargando con su propio proceso de reconciliación, no solo con el contenido del diario, sino también con las decisiones que había tomado como esposo y padre. Cuando llegaron los demás, la casa se llenó del ruido de risas y conversaciones que antes parecían haberse perdido. Los niños de Elena y Andrés corrían por la sala mientras los adultos compartían anécdotas de su madre, recordando con una mezcla de nostalgia y alegría los momentos que los unían. ¿Recuerdan cómo mamá insistía en que todos nos sentáramos juntos a cenar, sin importar lo ocupados que estuviéramos? Dijo Roberto, mientras servía un plato de comida. Claro que sí, respondió Sofía riendo, y como siempre tenía una historia que contar, aunque la hubiéramos escuchado 1000 veces. Esas historias eran su forma de mantenernos unidos, añadió María.
Creo que siempre supo que al final serían los recuerdos los que nos conectarían, incluso cuando estuviéramos lejos. La conversación derivó hacia el diario y cada uno compartió qué parte los había impactado más. Andrés confesó que las palabras de su madre lo habían hecho reflexionar sobre su propia vida, impulsándolo a tomar decisiones más conscientes y menos impulsivas. Elena habló sobre cómo la vulnerabilidad que su madre mostró en esas páginas la había inspirado a abrirse más con sus propios hijos, algo que siempre había considerado difícil. El momento más conmovedor llegó cuando su padre se levantó, sosteniendo una copa. Quiero decir algo, anunció con la voz ligeramente temblorosa. Gracias a todos por estar aquí hoy. Sé que las cosas no siempre han sido fáciles, pero estoy orgulloso de lo que estamos haciendo. Su madre estaría feliz de vernos juntos, compartiendo, aprendiendo de ella. Quiero que sepan que aunque no siempre supe cómo mostrarlo, ustedes son mi mayor orgullo, mi mayor amor. Las palabras llenaron la sala de un silencio cargado de emoción. María sintió que ese brindis no solo era un homenaje a su madre, sino también un puente hacia el futuro de la familia. Al final del día, cuando todos se despedían, María se dio cuenta de que algo había cambiado definitivamente. El diario no solo había desvelado secretos del pasado, sino que también había plantado semillas de entendimiento y conexión que seguirían creciendo con el tiempo. Mientras guardaba los platos en la cocina, miró por la ventana hacia el cielo que empezaba a oscurecerse. Sintió una paz profunda, como si finalmente estuvieran cumpliendo el deseo más grande de su madre, ser una familia unida, incluso en su ausencia. Las semanas pasaron y, poco a poco, la familia de María comenzó a crear nuevos hábitos que reflejaban el espíritu de lo que habían aprendido del diario de su madre. Las reuniones familiares se volvieron más frecuentes, ya no como eventos excepcionales, sino como un espacio natural para compartir y reconectar. Era un cambio sutil pero significativo, y cada uno sentía que estaban honrando de alguna manera el legado de su madre. Una mañana, mientras María revisaba papeles en su casa, encontró una carta que su madre le había escrito años atrás, poco después del nacimiento de Sofía, su hija. La carta había sido guardada cuidadosamente en una caja junto con otras pertenencias sentimentales, pero en ese momento parecía casi milagroso que la encontrara. Querida María, hoy sostuviste a tu hija en brazos por primera vez, y al verte no pude evitar sentirme increíblemente orgullosa de ti. Eres fuerte, cariñosa y valiente, y sé que serás una madre maravillosa, pero también quiero que recuerdes algo importante. No olvides ser María. Ser madre es un privilegio, pero también es fácil perderse en ello. Permítete soñar, reír y vivir por ti misma, porque eso es lo que hará que tu hija te admire y te ame aún más. María leyó esas palabras con lágrimas en los ojos. Era como si su madre hubiera sabido exactamente lo que necesitaba escuchar en ese momento. Durante tanto tiempo había estado enfocada en ser la madre perfecta, en cuidar de su familia y cumplir con las expectativas, que a menudo dejaba sus propios sueños y deseos en un segundo plano. Esa carta, junto con las revelaciones del diario, se sintió como un recordatorio poderoso de que su madre quería algo más para ella, plenitud, no perfección. Impulsada por ese descubrimiento, decidió visitar el lugar donde su madre había crecido, el pequeño pueblo donde había comenzado su historia. Aunque que había ido muchas veces de niña, esta sería la primera vez que lo haría con un propósito más profundo, conectarse con las raíces de su madre y entender más sobre la mujer que había sido. El viaje no fue largo, pero cada kilómetro recorría también parecía acercarla emocionalmente a su madre. Cuando llegó, el pueblo parecía casi congelado en el tiempo. Las calles estrechas, las casas de adobe y el sonido de los pájaros la recibieron como una memoria familiar que aún vibraba con vida. Se dirigió directamente a la casa donde su madre había crecido, una vivienda sencilla ahora deshabitada, pero que todavía guardaba una atmósfera cálida. Al entrar, se encontró con una mezcla de nostalgia y descubrimiento. En una vieja caja en el rincón del cuarto principal encontró un álbum de fotos con imágenes que nunca había visto antes. Su madre de niña, sonriendo con un brillo en los ojos que reflejaba sueños y esperanzas. En una de las fotos había una inscripción en el reverso: Sueño con volar, pero también sé que mis alas serán para otros. María sintió un nudo en la garganta.
Esas palabras encapsulaban todo lo que su madre había sido, una mujer que había hecho sacrificios sin olvidar sus propios anhelos, aunque los mantuviera en silencio. Antes de partir, María se sentó frente a la casa y escribió en un cuaderno que había llevado consigo. Era un hábito nuevo que había adoptado desde que empezó a leer el diario, inspirado por las reflexiones de su madre. Escribió sobre sus propias esperanzas y sueños, y sobre cómo quería seguir adelante con su vida, no solo como madre e hija, sino también como María. Cuando regresó a casa, se sintió renovada. Entendía ahora que su madre no solo le había dejado un legado de amor y sacrificio, sino también el permiso para ser ella misma, para vivir plenamente y para honrar su historia al crear una nueva. El regreso de María al pueblo de su madre había sido más que un viaje físico, había sido un viaje emocional hacia la comprensión y la aceptación. Cuando volvió a su casa, sintió que llevaba consigo algo más que recuerdos y fotos. Llevaba una conexión renovada con sus raíces y una visión más clara de lo que quería para sí misma y su familia. Las semanas siguientes fueron una mezcla de introspección y acción. Inspirada por las palabras del diario y los descubrimientos en el pueblo, María decidió abordar algo que había pospuesto durante mucho tiempo, un proyecto personal que siempre había soñado, pero nunca había tenido el valor de comenzar. Desde joven, María había amado escribir, pero entre las responsabilidades del trabajo, la familia y las expectativas de la vida cotidiana, ese sueño había quedado en segundo plano. Ahora, con el ejemplo de su madre como guía, se propuso retomarlo. Un día, mientras estaba en la mesa de la cocina, con el cuaderno que había comenzado a usar para sus pensamientos personales, surgió una idea clara: escribir la historia de su madre, no solo como un homenaje, sino también como una manera de preservar el legado de fortaleza, amor y sacrificio que ella había dejado. María comenzó escribiendo los recuerdos de su infancia, las pequeñas cosas que siempre habían definido a su madre, la manera en que tarareaba canciones mientras cocinaba, las historias que contaba al borde de la cama, y cómo siempre tenía una palabra de aliento, incluso en los momentos más difíciles. Luego, con el diario como guía, incorporó los pasajes que mejor representaban las emociones y reflexiones de su madre. Escribir se convirtió en un acto sanador, una forma de reconciliarse con el pasado mientras construía algo nuevo. La escritura no solo le permitió redescubrir a su madre, sino que también se convirtió en un puente para fortalecer los lazos familiares. Cada semana compartía fragmentos de lo que había escrito con sus hermanos y su padre, quienes comenzaron a participar activamente, aportando recuerdos y emociones que enriquecieron el proyecto. ¿Recuerdas cuando mamá insistió en que hiciéramos ese viaje en bicicleta al río, aunque papá decía que era una locura? Recordó Sofía una noche, riendo mientras revisaban un capítulo. Claro, nos llenamos de barro, pero ella decía que el barro era bueno para la piel, respondió Andrés, sacando carcajadas de todos. El proceso de escribir y compartir fortaleció su conexión como familia de una manera que ninguno de ellos esperaba. Los momentos de risa y nostalgia se entrelazaron con lágrimas sinceras, y cada reunión se convirtió en un espacio para sanar heridas invisibles y celebrar la vida de su madre en toda su complejidad. Mientras el manuscrito tomaba forma, María comenzó a darse cuenta de que no solo estaba escribiendo sobre su madre, sino también sobre ella misma y sobre lo que significaba ser parte de una familia. La historia no era solo sobre sacrificios y secretos, sino también sobre amor, resiliencia y el poder transformador de la comprensión. Un día, mientras leía una de las últimas entradas del diario, encontró una frase que resonó profundamente con ella. Si algún día mis hijos pueden entender todo lo que llevé en mi corazón, sabrán que mi vida fue completa. María se detuvo, dejando que esas palabras se asentaran. Había algo increíblemente poderoso en esa línea, la confirmación de que su madre no solo había vivido para ellos, sino que había encontrado plenitud en hacerlo. Con esa inspiración, decidió titular el proyecto con una simple pero significativa frase: el corazón completo. Era un testimonio del legado de su madre y un recordatorio de que las conexiones más profundas no se rompen, incluso cuando la vida parece hacer todo lo posible por separarlas. Conforme el proyecto de escribir la historia de su madre avanzaba, María sintió que algo en ella también se transformaba. Cada palabra que escribía, cada recuerdo que traía a la vida,
Era como una pieza de un rompecabezas que empezaba a encajar no solo en su visión de su madre, sino también en su propia identidad. No era solo el acto de recordar, era el proceso de comprender, aceptar y crecer. Una tarde, mientras trabajaba en el manuscrito, Sofía, su hija, se acercó con curiosidad. Mamá, ¿qué estás escribiendo? Preguntó mientras apoyaba su barbilla en la mesa, mirando las páginas dispersas frente a María. María sonrió, dejando el bolígrafo a un lado. Es la historia de tu abuela, mi mamá. Estoy escribiendo sobre su vida, las cosas que vivió, lo que aprendí de ella. Sofía frunció el ceño, intrigada. ¿Por qué? ¿No ya la conocías? La pregunta la hizo detenerse. María pensó en todo lo que había descubierto en las últimas semanas, en las capas que había desentrañado sobre la mujer que creía conocer tan bien. Sí, la conocía. Pero ahora estoy aprendiendo a conocerla de una forma diferente, como mujer, no solo como mamá. ¿Sabes? Creo que nunca dejamos de descubrir cosas sobre las personas que amamos, incluso cuando ya no están con nosotros. Sofía sintió lentamente, como si estuviera procesando la respuesta. ¿Puedo leerlo cuando termines? Preguntó con ojos brillantes. Por supuesto, pequeña. Quiero que lo leas, porque su historia también es parte de quién eres. El intercambio con su hija le dio a María una nueva perspectiva sobre su proyecto. Ya no era solo un homenaje a su madre o una herramienta de conexión con sus hermanos. Era también un regalo para las generaciones futuras, un testimonio de amor y resiliencia que perduraría más allá de los años. Días después, cuando María presentó un borrador casi completo a su familia, los reunió en casa de su padre para leerlo en voz alta. Cada palabra estaba impregnada de los descubrimientos, las emociones y las reflexiones que habían surgido desde el momento en que abrió el diario por primera vez. Elena fue la primera en romper el silencio tras escuchar el último capítulo. Es hermoso, María. Has capturado a mamá de una manera que nunca imaginé. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su sonrisa era genuina. Roberto, que había estado escuchando con los brazos cruzados, como si intentara contener sus emociones, finalmente habló. Creo que esto no solo nos ayuda a entenderla a ella, sino también a nosotros mismos. Es como si pudiéramos ver de dónde venimos de una manera más clara. Incluso Andrés, que siempre había sido el más reservado, asintió con la cabeza. Mamá estaría orgullosa, no solo por lo que escribiste, sino por lo que nos ha hecho como familia. El momento fue íntimo y poderoso, una celebración no solo de su madre, sino también de lo que habían logrado juntos como familia. Habían pasado de ser un grupo disperso de personas cargando con su propio dolor a una familia que entendía el valor de la conexión y la empatía. Esa noche, después de despedirse, María se quedó sola con el manuscrito. Lo hojeó lentamente, leyendo fragmentos aquí y allá, y sintió una mezcla de paz y orgullo. Había encontrado no solo la historia de su madre, sino también un camino hacia su propia autenticidad y propósito. Colocó el manuscrito junto al diario como si los dos fueran compañeros inseparables y susurró al aire, Gracias, mamá. Esto es para ti y para todos nosotros. El día de la presentación del libro llegó con una mezcla de nervios y emoción para María. Después de meses de trabajo, el manuscrito había sido transformado en un libro impreso, sencillo pero lleno de significado. No era una publicación para las masas, era un proyecto íntimo destinado a su familia, a quienes conocían y amaban a su madre, y a los futuros miembros de la familia que algún día querrían saber más sobre sus raíces. La reunión se llevó a cabo en casa de su padre, el lugar que había sido testigo de tantas conversaciones, risas y lágrimas en los últimos meses. Esta vez la atmósfera era diferente. Había una sensación de celebración, de cierre y, al mismo tiempo, de un nuevo comienzo. María había dispuesto una pequeña mesa con los libros cuidadosamente apilados junto a una fotografía enmarcada de su madre. En la imagen, su madre sonreía con la mirada llena de esa calidez que todos recordaban. Junto a la fotografía estaba el diario original, ahora considerado un tesoro familiar. Cuando llegaron los invitados, que incluían no solo a sus hermanos y su padre, sino también a primos, tíos y amigos cercanos, María se sintió abrumada por el amor y el apoyo que la rodeaban. Había dispuesto un espacio para hablar sobre el proceso de creación del libro, pero también para compartir lo que éste significaba para todos ellos. Gracias a todos por estar aquí, comenzó María, con una sonrisa que apenas podía contener su emoción. Este libro es más que la historia de nuestra madre, es la historia de cómo ella nos unió
incluso después de haberse ido. Hizo una pausa mirando a sus hermanos y a su padre, quienes la observaban con orgullo. Cuando encontré su diario, no sabía cuánto cambiaría mi vida. Pensé que conocía a mamá, pero sus palabras me mostraron una parte de ella que nunca había visto. Era fuerte, pero también vulnerable. Era generosa, pero también tenía sueños propios. Este libro es un reflejo de eso, de su humanidad y su amor infinito por todos nosotros. La sala estaba en silencio, pero no era un silencio incómodo. Era el tipo de silencio que ocurre cuando las palabras alcanzan un lugar profundo en el corazón de quienes las escuchan. Después de su discurso, distribuyó los libros entre los asistentes. Cada miembro de la familia lo sostuvo con cuidado, como si fuera un regalo precioso. Algunos lo abrieron inmediatamente, hojeando las páginas con curiosidad. Otros simplemente lo abrazaron contra su pecho, como si la conexión con su madre se materializara a través de ese objeto. Elena fue la primera en hablar después de recibir su copia. Mamá estaría tan orgullosa de ti, María, de todos nosotros. Esto no solo es un libro, es nuestra historia, nuestro legado. Los demás asintieron, cada uno expresando su gratitud y emoción de diferentes maneras. Incluso los más pequeños, que apenas entendían el significado completo del libro, miraban las páginas con interés, como si de alguna manera sintieran la importancia de lo que sostenían. Esa noche, cuando todos se fueron y la casa quedó en calma, María se quedó sola con un ejemplar del libro. Se sentó junto a la mesa donde había colocado el diario de su madre y abrió una página al azar. Leyó las palabras que había escrito meses atrás y sintió una oleada de gratitud. Habían pasado por mucho como familia, distancias emocionales, silencios y heridas no expresadas. Pero a través de las palabras de su madre y el proceso de darles vida, habían encontrado una nueva manera de estar juntos. Con el corazón lleno, María cerró el libro y miró la fotografía de su madre. Lo logramos, mamá. Gracias por mostrarnos el camino. Sabía que este era un nuevo capítulo, uno en el que su madre seguiría viva no solo en sus recuerdos, sino también en sus corazones y en las historias que compartirían por generaciones.